Buenas tardes, noches a todos. Bueno, y a los que ven en diferido también. Em, la palabra de hoy viene a impactar hasta el tuétano, como nos decía la palabra al inicio. Y debo contarles algo antes de la prédica. No sabía por qué el Señor me había llevado a poner las dos primeras alabanzas. Normalmente no escuchamos música así. Y cuando Rubén comenzó a hablar del gozo al inicio, yo dije así como, wow, Señor. Muchas veces no escuchamos música así alegre en la desinformación o en la ignorancia de las personas. Escuchamos como más alabanzas como antiguas, más tradicionales. Entonces, agradecerle al Señor porque utiliza gente y también quiere llamar como a más jóvenes a recibir la palabra. Si me ven mirando para todos lados es porque voy ingresando la gente que viene entrando. La palabra de hoy lleva por título La ignorancia y su precio. Un gran título, una gran palabra. Debo pedirles que se predispongan a recibirla, porque este tema es súper poderoso y hoy viene a abrir un poco nuestros ojos, pero para los que queramos, porque ya nos dimos cuenta de que no todos estamos recibiendo la palabra. Espero que sea una palabra edificante, como de verdad lo fue para mí. No es un bálsamo, para nada, pero prestos a escuchar, oír, retener. Vamos a comenzar con un versículo, Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa ignorancia? Quizás una palabra que hemos escuchado mucho, o sea, en ese no somos ignorantes, la hemos escuchado bastante. Es el desconocimiento de algo, dice. Desconocimiento de la ley que no excusa de su cumplimiento, porque la ley después de promulgada es conocimiento de todos. Es nuestra responsabilidad estar al día, conocer qué podemos y qué no podemos hacer en todo ámbito. Tenemos leyes por todas las leyes del tránsito, leyes familiares, un montón. Si vamos a salir a conducir un vehículo, no podemos no saber las leyes del tránsito. Entonces, ojo con eso. La palabra tiene varios sinónimos y a mí me impactó el último. Insuficiencia, incapacidad, ineptitud, incompetencia y necedad. Dice que la ignorancia es falta de cultura, es no entender. La necedad es ignorancia o tontería acompañada de presunción. Uno de los pecados más grandes del pueblo de Dios es justamente la ignorancia, la falta de conocimiento en todo ámbito, pero la falta de conocimiento de Dios. Y muchas veces la ignorancia nos hace decir, pensar, hacer y seguir cosas totalmente equivocadas. Por ejemplo, yo me considero ignorante en las cosas de Dios al inicio.
Ahora también, pero voy a hacer el ejemplo del inicio primero, porque yo pensaba que mientras más iglesias estaba, mejor iba a estar con Dios. Y yo les he contado que llegué a estar en 3 iglesias y apoyando en todas y escuchando la palabra en todas y tratando de ayudar en todas. Y cuando llegó el tiempo en que el Señor me dice, no, tienes que ser constante y enfocarte. Y ahí fue como, Señor, ¿dónde tú me sembraste? Pero eso nos cuesta tanto, pero es como súper raro porque lo sabemos, pero nos hacemos los ignorantes. Lo sabemos, pero pensamos que si vamos a escuchar a otro pastor, nos va a cambiar como la palabra que ya se nos dio. Y corremos el riesgo de que, claro, ya sabemos que la palabra no va a ser cambiada. Corremos el riesgo que por hacer esa desobediencia, por actuar así de ignorantes, nos roben las bendiciones. Porque esto no es un juego. Estuve investigando y el Señor me llevó a entender que hay varias clases de ignorancia. La ignorancia verdadera, que es por falsos conceptos acerca de Dios. Tener información errónea acerca de la verdad, porque podemos escuchar muchas cosas, pero la verdad es lo que dice la palabra. Y la verdad es la revelación del Señor. Podemos tener falsos conceptos del deber, del camino de la salvación, ideas de paganismo. Podemos estar totalmente equivocados, escuchando quizás en alguna iglesia donde se llevan por, no sé, solamente la provisión. Y el Señor no nos habla solamente de provisión. O sea, claro que podemos ser prósperos, pero la verdad está ahí en su palabra. Tenemos la ignorancia por omisión, la culpa de los conocimientos que nos enseñan otros. Porque en vez de nosotros ir, que de hecho a mí me encantó esta parte porque Rubén siempre dice, lea la Biblia, lea la palabra, porque si yo le estoy entregando una palabra y me equivoco, usted va a saber. Pero ¿qué pasa? Que muchos ni siquiera tenemos ese interés de acercarnos a leer la palabra. Entonces él nos puede estar, acá en Chile le decimos chamullando, pero él nos puede estar contando un cuento, nos puede estar contando cualquier cosa, lo que a él se le ocurre y nosotros le vamos a creer. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que no nos interesa lo espiritual. No estamos investigando. Entonces viene siendo como una ignorancia casi voluntaria. Tenemos otra ignorancia que es supuesta para evadir. Excusa, es que yo no sabía. Es que se cambió el horario de la reunión, del culto. No sabía. Es que justo falté cuando lo dijeron. O justo me tuve que desconectar. Y así es el caso de los judíos. Tenían una ignorancia pretenciosa. Pretendían disculpar una falta o eludir el deber con una excusa. Porque es súper fácil excusarnos. Tenemos otra ignorancia que puede ser simplemente parcial. Muchos se conforman con saber solo que existe algo y que no hay nada más. Y si el Señor ya nos ha dicho que hay secretos, que hay arcanos, que Él nos quiere entregar todo eso, ¿debemos conformarnos solo con lo que vemos aparentemente? Anoté acá una frase, la estoy buscando. Dice, cuando crees que lo sabes todo, eres un verdadero ignorante. El mayor bien es el conocimiento, el mayor mal es la ignorancia.
Por esta ignorancia se han hecho sectas y hay, dicen, lobos rapaces que hacen lo que quieran con la iglesia, porque hay falta de conocimiento bíblico. Y no me puede decir, ay, es que no sabía. En todas las casas hay por lo menos una Biblia. Los que somos de cuna católica, por lo menos en algún momento se nos regaló un Nuevo Testamento, porque por lo menos cuando yo era pequeña, los regalaban en el colegio. Pero siempre hay por lo menos una Biblia. En Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nos dice que el pueblo de Dios es llevado cautivo. Muchos del pueblo de Dios son llevados prisioneros porque no entienden muchos principios que Dios nos puso para vivir en la libertad que Él nos quiere dar. Por ejemplo, este ejemplo lo hemos escuchado un montón de veces. Esto no es nuevo. El Señor nos dice que para tener una libertad económica, nos pide que seamos fieles a los diezmos, ofrendas, a las siembras, todo lo que Él nos pide. Que tengamos esa intención y la disposición de dar. Porque recordemos que todo lo que tenemos es de Él. Entonces, que Él nos pida una mínima parte, mínimo de nuestra parte hacerlo. Y de aquí nadie puede saber que no sabe ese secreto, que no sabe esa llave. Pero ¿qué hacemos? Nos hacemos esclavos de la pobreza. No, es que este mes saqué muy poco sueldo. Entonces, el Señor sabe, el Señor conoce mi realidad. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Prefiero guardarlo. No voy a diezmar. El próximo mes quizás le voy a poner un poquito más, pero el Señor sabe que no me fue muy bien este año. O sea, este mes. Entonces, Él va a entender. Él siempre nos tiene que entender, pero nosotros le estamos entendiendo. Dios nos quiere bendecir. Y es cierto, y no estamos hablando de un evangelio de prosperidad. Nos quiere bendecir, lo dice su palabra. Ahí está su verdad. Pero no lo hace porque no obedecemos sus principios. Porque somos ignorantes con conocimiento. Qué raro, ¿no? La ignorancia nos roba las bendiciones. La Biblia dice que muchos son voluntariamente ignorantes de la palabra de Dios. Él se reveló a sí mismo, su voluntad está y por medio de su palabra. Pero muchos simplemente nos negamos a aceptarlo y a obedecer. Rubén habló de la alimentación al inicio. Es como nuestra alimentación. Por ejemplo, los chicharrones no son muy buenos para la salud. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero son bien deliciosos. Nosotros sabemos, si tenemos el conocimiento de que comer frituras, tomar gaseosas, comer muchos dulcecitos, no es bueno para la salud, pero pucha que es rico, ¿no? ¿Y qué hacemos? No hacemos lo ignorantes. ¡Ay, aquí no ha pasado nada! Y lo comemos. Y lo peor de esto es que traspasamos esta ignorancia voluntaria a nuestros hijos. Y dejamos muchas veces que ellos se alimenten peor que nosotros. Rubén no sabía que en mis apuntes estaba esto. Y él lo habló al principio. No se trata solamente de un alimento tangible, de lo que nos echamos a la boca. Esto es cuando el Señor nos habla en parábolas. Tenemos que entender que Él no está hablando de una papa frita. Él está hablando de lo que escuchamos, de lo que vemos, de qué nos estamos alimentando. ¿A quién le estamos prestando oído? Si Él nos puso a nuestros líderes
frente a nosotros. No tuvimos que salir a buscarlos. De hecho, hey, yo estoy en Chile. El Señor los puso frente a mí. Naturalmente, no tenía cómo conocerlos. Si jamás he viajado a los países donde el Señor los ha enviado a ellos. El Señor hace esos nexos. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, es que hay un profeta de moda, entonces voy a ir a ver, a probar. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos alimentando peor que si estuviéramos dándonos una panzada de chicharrones, papas fritas, pollo frito, hasta ese ceviche que el Señor le dijo a Rubén que no comiera más. Esto es peor. La falta de conocimiento primero nos lleva a la esclavitud y después a la destrucción. Sigámoslo comparando con la comida. Una persona, los niños hoy en día no comen fruta, no comen verdura. ¿Y qué hacemos los papás? Le avalamos todo eso. ¿Por qué? No, es que en vez que me haga un berrinche, yo lo dejo comer. Y come solo pastas. No, es que el arroz si tiene verduras tampoco lo va a comer. ¿Qué le estamos enseñando? No lo estamos nutriendo bien ni física ni espiritualmente. De hecho, si no se han dado cuenta, la palabra también nos dice que tenemos que comer. Hay, creo que son los adventistas, si no me equivoco, que ellos seguían solamente por ellos no comen carne. Ellos comen fruta, verduras y legumbres, frutos secos. Y hay estadísticas de que viven entre 8 y 10 años más que los demás países. Entonces está científicamente comprobado que nos alimentamos mal de todas formas. Tenemos una ignorancia legislativa, que es lo que hablaba anteriormente de las leyes. Aunque muchos desconocemos muchas leyes, que aquí deberíamos de darnos vergüenza, 2 abogados, una hermana estudiando derecho y algunos no sabemos de leyes. Es nuestro deber y obligación estar informados y actualizándonos, porque siempre salen nuevos decretos. Me costó aprenderme esa palabra porque no la manejaba. Porque es súper fácil transgredir, pero después no podemos alegar o decir, es que no sabía, es que sabe, señor policía, es que nadie me lo dijo. El señor policía le puede decir, pero es su deber. No hay excusa. Con el Señor es lo mismo. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Ninguno de aquí podría decir que es ignorante con la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos conectamos? ¿Realmente estamos escuchando? ¿Estamos oyendo? Ser ignorantes equivale a vivir preso y no necesariamente de estar tras las rejas, presos del pecado, envueltos en nuestros errores, como la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ignorantes total. Es como si matamos a una persona y dijera, ¡ay, no lo sabía, perdón! Eso no va a evitar que se lo lleven detenido. Está bien, no sabe la ley, pero desde pequeño nos enseñan los 10 mandamientos. Y ahí dice, no matarás. Seremos juzgados por jueces, policías, por nuestros hechos. Y de igual manera en lo espiritual. Dios verá cada uno de nuestros hechos, de cada uno de nosotros, y según eso nos va a juzgar. También existe una ignorancia que es como súper reiterativa, de alguna persona que no pudo estudiar nunca, que quizás tuvo que trabajar desde pequeño, y le cuesta juntar las letras y hasta leer. Y en el peor de los casos, una persona que termina siendo analfabeta. Mi abuelito fue analfabeto hasta el día de su muerte.
lo único que sabía era firmar y firmaba con su nombre. Pero yo siento que todos los demás éramos más ignorantes que él, porque a él no le hacía falta leer. Cuando empezaron a salir todo este tema de las redes sociales, él buscaba los audiolibros. Me encantaba verlo, le encantaba. Antes estaba la radio y él prendía la radio y escuchaba todas las cosas. Él se informaba. Pero aunque este es un problema de tipo de ignorancia, nunca es tarde para aprender. Y esa ignorancia se quitará con el aprendizaje. Pero la ignorancia voluntaria, o sea, que nosotros elijamos ser ignorantes, es inentendible e inaceptable. Y solamente denota soberbia, altivez y orgullo. Yo soy así, no voy a cambiar. Si tengo 40 y tantos años, no aprendí cuando intentaron mandarme al colegio, menos voy a entender ahora. Entonces, ¿qué decimos de la ignorancia bíblica? Esta ignorancia bíblica es aquella que nace de la ignorancia voluntaria. Es aquella que rechaza la verdad y la cambia por dogmas y tradiciones de los hombres. Aquella que prefiere oír una supuesta revelación, supuesta, porque no hay pruebas, y menosprecia lo que Dios de verdad ha revelado. Aquella ignorancia que prefiere más emoción y no enseñanza. Aquella que te prefiere como un niño dependiente de hombres, de un sistema, pero nunca de Dios. Esa es la terrible ignorancia voluntaria. Que habiendo tantas versiones, si no tiene una Biblia física, todos tienen un celular, todos tenemos un celular. Las aplicaciones vienen con uno que es como un robot, o sea, no es muy agradable de escuchar, pero de repente no tengo así como, quiero escuchar la palabra y no me puedo sentar porque de repente estoy haciendo otra cosa, que obviamente no es lo más correcto. Hay que darse el tiempo para leer, ¿no? Pero en vez de no, prefiero escuchar. ¿Para qué nos vamos a seguir poniendo excusas? No tenemos que ser dependientes y esperar que otra persona venga a sembrar conocimiento en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es Dios hablando y nosotros no queremos oír. Es Dios dando una orden para nuestro bien y nosotros no obedecemos. Es Dios poniéndonos todos los carteles de alerta. ¡Ey, viene un peligro! Pero nosotros no hacemos caso. Y ahí viene el golpe. Y como resultado, oímos cualquier voz, nos va mal y terminamos dañados, simplemente por ignorantes. En resumidas cuentas, es el ciego que no quiere ver y el sordo que no quiere oír. Y el problema mayor es que muchas veces hemos hablado del caminar con el Señor, pero este se transforma en algo confuso, ya que no sabemos dónde vamos y no escucharemos a nadie que quiera corregir nuestro camino. Y ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Es fatal. ¿Y qué decir del que le siga? Y aquí la mayoría somos papás. ¿Estamos cuidando nuestras espaldas? Nuestros pollitos van caminando atrás nuestro. Si caemos al hoyo, ellos caen con nosotros. En 1 de Timoteo 2:3 dice,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tengamos el conocimiento de la verdad para ser libres. Cuando yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo bueno y que es lo malo, yo me guardo. Entonces, ¿qué pasa? Somos bendecidos. Ya basta de esconderse bajo una aparente ignorancia, cuando en el fondo lo que estamos haciendo es rechazar. Volvamos nuestro corazón al Señor y escuchemos lo que Él tiene que decirnos a través de la Escritura. No ignoremos voluntariamente que Él es el Señor y obedezcamos. No ignoremos voluntariamente que Él es Dios y no nosotros. No ignoremos voluntariamente que Él es nuestro Padre Celestial y que debemos comportarnos como hijos de Él, como dignos hijos de Él. No ignoremos que Dios es luz, que es justo, que es amor, pero tampoco olvidemos que es fuego consumidor, es misericordioso y santo. No ignoremos voluntariamente que esto que llamamos Biblia no es una cosa, es la palabra de Dios, es su palabra, su voz, su voluntad escrita, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Allí hay sabiduría para vivir como Él quiere que vivamos, pero no lo estamos viendo. La ignorancia de la palabra de Dios nos hace pobres. ¿Cuántos estamos pasando por problemas económicos? Nos hace enfermos. ¿Cuántos hemos tenido enfermedades? Y con esto no me refiero a que hay, justo hablábamos hoy con Rubén, que andan en todas las redes sociales este tema de los manifiestos. Yo puedo, yo soy autosuficiente y todo. Haga use este audio y la persona que usted más ama le va a responder en, no sé, le va a enviar un audio terminando. Se le va a declarar y todo. El Señor nos ofrece amor gratuito y nosotras muchas veces nos enfocamos, partiendo por mí, en andar mendigando un amor. ¡Qué pobre de espíritu! Pero tuve que pasar prácticamente un año para poder comenzar a gozar del amor de Dios, porque una cosa es el bla bla y otra cosa es lo que uno realmente vive. No nos convirtamos en enfermos espirituales. En segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero. El conocimiento de Dios nos ayuda a escapar de la contaminación del mundo, a activar las antenitas de Billy. Por ahí hay peligro. Pero si vuelvo atrás, teniendo el conocimiento que ya tenemos, y volvemos atrás, mi estado es peor de como estaba antes. Es bien sabido que la duda y la incredulidad son un gran problema, pero es la ignorancia voluntaria la que nos lleva a este estado. Pero es a través de la palabra de Dios que obtendremos fe, convicción, seguridad. Es la palabra de Dios la que será el espejo que nos va a mostrar qué hay de malo en nosotros. Va a poner al descubierto la pereza, pondrá en evidencia la soberbia, el orgullo y todo aquello que impida venir a Él y verle tal como es Él.
Nos quitará la venda de esa ignorancia voluntaria para que puedas ver, observar y abrirá nuestros ojos y abrirá nuestros oídos para que podamos oír su voz. Va a iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender y recibir la sabiduría suficiente para vivir como hijos de Dios. En Juan 8:31 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de Dios nos hace libres. Podemos luchar contra la ignorancia. Así es, con el espíritu, con el estudio de la palabra de Dios y con ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la ignorancia va disminuyendo hasta desaparecer. En el libro de Job, capítulo 21, versículos 14 y 15 dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? No seamos como la gente que no quiere saber de Dios. El conocimiento de Dios es precioso. Lo hemos visto sus milagros, todo lo que hace por nosotros. Hoy mismo el testimonio de Tajani, cómo se encarga Él de cada detalle, de cada uno de los detalles. El Señor nos quiere ayudar a vivir en paz y en prosperidad, pero depende de nosotros. Y para terminar, lo que más me marcó fue que podemos ser ignorantes por falta de conocimiento. Y eso hasta puede ser entendible. Pero yo sí tengo conocimiento de Dios. Sí asisto a la mayoría de las prédicas. Quizá no somos teólogos, quizá no somos expertos en la palabra, en las cosas de Dios. Pero el Señor a este ministerio le ha revelado grandes secretos. Y algunos han sido de conocimiento general. Sí hemos escuchado de Él y nos seguimos comportando como ignorantes. Y lo peor es que ignoramos a Dios. No ignoramos a nuestros pastores, ignoramos a Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a pagar el precio de la ignorancia? Aún sabiendo que podemos perder nuestra salvación por ignorantes. Hoy el Señor no se anduvo con rodeos. Hoy me dijo, yo si eres un ignorante en mis cosas. Me has ignorado al dejar de cabecera las órdenes que te daba. Me has ignorado al no conectarte y poner cualquier excusa, muchas veces barata. Y después le reclamamos al Señor porque no responde nuestras oraciones y quizás justo en esa prédica que nosotros no asistimos estaba nuestra respuesta. Somos ignorantes al decirle, sí, Señor, somos llamados tus hijos, pero no actuando. Somos ignorantes al ser obesos, aquí escuchando y escuchando y escuchando y no hablarle a nadie, no trabajando para Él. Solamente esta semana, y es algo que me ha marcado mucho porque hoy fueron 2 noticias juntas, han fallecido 5 personas, que quizás no a todos los conocía en persona, pero 5 personas.
que llegaron, que el Señor permitió que llegaran a mi oído. En las estadísticas, quizás cuántos más habrán. ¿Estamos preparados para morir? Tenemos ese gozo que nos contaba Rubén al inicio, que él decía que estaba feliz porque se iba a morir, que estaba gozoso. Yo no, yo no estoy preparada para ir a enfrentar al Señor porque he sido ignorante en muchos sentidos. Me pueden ver acá hablando de la palabra, pero he olvidado muchas instrucciones que me ha dado el Señor. Y eso no me hace sentir bien. Queremos que el Señor nos vuelva a llamar ignorantes. Queremos que el Señor se moleste con nosotros y nos diga pendeja, como le dijo una vez a un hermano. Él ya no nos quiere detrás de un escritorio, detrás de una silla. Hemos escuchado que hay que salir de la zona de confort un montón de veces. Es hora de salir al mundo. Es hora de caminar, de dejar la ignorancia de un lado y pedirle perdón al Señor, pero de corazón. Esa es la palabra que el Señor nos entrega el día de hoy. Bendecidos.